Los niños de la escuela dominical ahora en noviembre terminan su año de escuela dominical. Durante todo el año estuvimos estudiando la fe y ahora empezamos a estudiar la iglesia. En el último mes lo que van a estudiar es la iglesia. Y hoy en la historia de la iglesia estudiamos la historia de la iglesia cristiana y ellos realizaron esta maqueta con la que ellos van a seguir trabajando el resto del mes de noviembre. Aquí. No me la rompo. Ustedes después de la reunión mírenla, fue un trabajo muy bonito que ellos pudieron hacer, pero yo las voy a poner acá para hoy toda la iglesia vamos a aprender la historia de la iglesia cristiana. ¿Cómo es que los evangélicos llegamos hasta aquí? Si de verdad nosotros, los evangélicos, estamos desde que Jesús fundó la iglesia o si somos un invento moderno como dicen algunos. Y para hacer eso, nosotros vamos a dejar todos nuestros prejuicios, todo lo que se nos ha dicho por todos lados sobre la iglesia y vamos a empezar a estudiar la iglesia, la historia de la iglesia, basándonos en la Biblia y los libros de historia. Todo lo que vamos a ver hoy, usted lo va a encontrar en la Biblia y lo va a encontrar en los libros de la historia. En la Biblia hasta Apocalipsis. Y en los libros de historia, desde el Apocalipsis hasta el día de hoy, usted lo va a encontrar de esta forma, no como nos hacen los cuentos, sino que de esta forma. Vamos a empezar, estamos en el año 30 después de Jesús, cuando Jesús asciende a los cielos. Y les dice, y al ascender a los cielos le dice a todos los que estaban reunidos con él, aproximadamente unas 120 personas, les dice, esperen hasta que yo les envíe poder de lo alto, esperen juntos. Y dice la Biblia que estaban reunidos unánimes, toda la iglesia esperando lo que Jesús les había prometido. Y dice la Biblia que 50 días después que Jesús fue ascendido al cielo, estaban todos reunidos, todos los cristianos reunidos, y en ese momento llega la visita, la llegada del Espíritu Santo, que viene a morar en la vida del cristiano desde ese momento hasta el último día que haya un cristiano aquí en la tierra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene sobre la iglesia para darle poder, para darle sabiduría, para enseñarlos, para consolarlos, no para otra cosa. El Espíritu Santo vino a darnos todo lo que nosotros necesitábamos para que pudiéramos predicar el Evangelio, para que pudiéramos cumplir con la gran comisión. Seas un simple niño que viene a la escuela dominical, como dicen algunos, pueda aprender a vivir de tal modo que su vida predique donde se encuentra, o seas la persona más anciana que se congrega en este lugar y tu vida pueda predicar con el ejemplo y pueda convencer a otros de que Dios es real y que necesitamos reconocer nuestros pecados. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese momento surge lo que nosotros conocemos o llamamos como iglesia primitiva. Una iglesia basada completamente en las enseñanzas de Jesús y que comienza a escribir el Evangelio. Por eso aquí aún no se llama evangélica, porque es en ese momento que los discípulos y los apóstoles empiezan a escribir el Evangelio. Eso ocurre 50 días después de la ascensión de Jesús a los cielos. Y este grupo de personas que se reunían recibieron el nombre en griego de eclesía, que significa reunión de apartados.
Y este grupo de personas que se reúne ahí, con ese nombre, se diferenciaba de cualquier otro tipo de movimiento religioso de aquel momento. Este grupo de personas se había apartado para servir a Dios y van a vivir una vida en donde su conducta y su moral y su estilo de vida se opone por completo a los valores del imperio donde ellos están viviendo. Ellos están viviendo bajo el dominio del imperio romano. Un imperio politeísta, recontra carnal, con miles de cosas, que practicaba la esclavitud, que practicaba la libertad sexual, que practicaba miles de cosas, que esta iglesia van a enseñar que es pecado. Ahora, esta iglesia que surge no solamente se opone al imperio romano, sino que también se va a oponer a las enseñanzas de los religiosos judíos. Porque los religiosos judíos no quieren reconocer que Jesús es el Mesías y ellos van a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra para salvar al mundo, que murió y resucitó. Y esa oposición de ellos va a provocar la persecución de dos sectores políticos religiosos, de los judíos y de los romanos. Y esta iglesia va a ser blanco de la persecución aproximadamente durante 2 siglos. Primero a la iglesia se le va a prohibir predicar el evangelio. Luego se le dice, cállense. No se callan y los comienzan a poner presos. Y como no pudieron, comenzaron a matarlos. Y los que empezaron a hacer eso fueron los religiosos judíos. El primer mártir de la iglesia se llamó, muy bien, Esteban, que murió apedreado. ¿Y quién estaba mientras lo apedreaban? Muy bien. Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, nosotros no tenemos otro suceso que aparezca en la historia, ni en la Biblia ni en la historia, después que no sea todos los viajes misioneros de Pablo, toda la evangelización que hizo Pedro, toda esa vida de los apóstoles. Hasta 30 años después. Aquí eran ¿cuántas personas? 120. 30 años después eran más de 2.500.000 personas. En 30 años ellos crecieron a 2.530.000 personas aproximadamente, tal vez algo más. ¿Sabes por qué se sabe que era alrededor de 2.500.000 personas cristianas 30 años después? Porque la oposición deja de ser judía y empieza a ser la oposición del Imperio Romano. Y los emperadores romanos, que tenían que enfrentarse a 2.500.000 personas que estaban diciendo, ustedes viven mal, sus vidas es de pecados, Dios los va a condenar, se van a ir al infierno. De tanto tener que escuchar a estos 2.500.000 personas, los emperadores se empezaron a enojar. Y se topó la iglesia con un emperador malo. Y este emperador se llamaba Nerón. Y este hombre empieza a planear cómo detener a los cristianos. Y dentro de su plan está culpar a los romanos de un crimen muy grave. De culpar a los cristianos, de un crimen muy grave. Y entonces él planea y manda a incendiar la ciudad de Roma. Incendia la ciudad de Roma y dice, manda que se diga, fueron los cristianos. Y entonces, como se fueron condenados los cristianos, culpables los cristianos, declarados culpables de incendiar la ciudad de Roma, el gobierno, la justicia romana determinó
que los cristianos debían morir. Y en ese momento fueron ejecutados 2 millones de cristianos. 2 millones de cristianos que la mayoría de ellos fueron colocados en partes de la ciudad cada noche y prendidos fuego para alumbrar la ciudad. Eran usados como teas humanas, como faroles. Dicen los historiadores, como Flavio Josefo, lo puede leer en los libros de historia, dice que el olor a carne quemada se sentía a kilómetros de Roma y que dentro de Roma era insoportable vivir en aquellos días porque provocaba vómitos constantes y la gente no era capaz de comer debido al olor de carne quemada. 2 millones de cristianos. Eso ocurre en julio del año 64 después de Cristo. Y siguen siendo perseguidos los cristianos, ahora por el imperio romano, por los gobernadores, por los emperadores. Este fue un tiempo en que ser cristiano era asunto de vida o de muerte. Ahora, desde que Jesús funda la iglesia, no existe, y hasta muy adentro, no existe ningún líder encargado de toda la iglesia. Pablo no fue el encargado de toda la iglesia. Pedro no fue el encargado de toda la iglesia. Pedro no fue nombrado por Jesús como papa. No, mentira, nunca, jamás. Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro nunca predicó en Roma. Léelo en los libros de historia, jamás llegó. Pedro nunca fue vicario de Roma. Y cuando Jesús le dice esa mentira tan grande que te dicen, que cuando Jesús dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro, Petra, es piedrita. Y Jesús está diciendo, Petros, piedra enorme, roca, que fue desechada por los edificadores. Se estaba refiriendo a sí mismo, que la iglesia iba a ser fundada sobre Jesús, nunca sobre Pedro. Le dice, Petra, sobre este Petros será edificada mi iglesia. Pero como nosotros agarran y nos dicen cualquier cosa y lo tomamos como verdad, decimos, ay, Jesús dijo que la iglesia se fundó sobre Pedro. Nos falta leer, nos falta estudiar, nos falta conocer. Desde la Biblia hasta todos los idiomas que están relacionados con la Biblia, para que no nos vendan más gato por liebre. Y durante todos estos siglos, 2 siglos, no hubo ningún líder sobre la iglesia. Cada iglesia se manejaba con su pastor, con su obispo, los ancianos, perdón, que se me había escapado la palabra. Cada iglesia funcionaba como funcionábamos nosotros. Pero no había un líder sobre toda la iglesia. Llegamos al año 300, surge en la historia, porque si les sigo contando, ustedes me corren. Hubo una vez que yo lo hice muy largo y de ahí me emocionó así. Ay. Pero en serio, vamos al año 300 después de Cristo. Surge en la historia, lo podés mirar en todos los libros, un hombre llamado Constantino. Este hombre iba a la guerra y dice, bueno, yo tengo que ganar. Y todos los anteriores que han venido a luchar acá han perdido y han confiado en todos estos dioses romanos. Y mamá dice que los judíos tienen otro Dios que es más poderoso. Y entonces Constantino dice que tuvo la revelación de Dios de que a través de la cruz iba a vencer. Y entonces Constantino, acá, promulga el edicto de Milán y en el año 312 y determina la libertad de cultos para los cristianos.
Ahora, en lugar de ser perseguidos, ahora pueden tener libertad de cultos. Pero aparece una cosa que nunca debió aparecer en la iglesia. Y es que como Constantino dijo que él había tenido la revelación que a través de la cruz iba a tener la victoria, los cristianos que empezaron a usar cruz. A ver, hasta el día de hoy, vos mirás una película de terror que hay un endemoniado así, ¿qué hacen? Le ponen una cruz, por favor. Le ponen la cruz y el tipo sale disparando. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento comienza a atribuírsele un poder sobrenatural a símbolos, a cosas, a imágenes, a objetos. Un poder y un valor que no tienen. ¿Sabes lo único que hace huir al diablo? Tu obediencia. Ni que le metas 50 crucifijos delante, va a huir. Mentira, no huye. Le va a tener miedo, pedazo de hierro. Huyan de tu obediencia. Y a partir de ahí los cristianos empiezan a cambiar. Cierto grupo de cristianos empiezan a cambiar. Por eso ustedes ven acá un sectorcito diferente y que después ese sectorcito se extiende hasta el 1500. Este sectorcito dice, no, acá hay algo mal. La Biblia no dice. Encima de eso, surge un nuevo emperador, Teodosio. Teodosio vio que a través del cristianismo podía llegar a dominar las masas y extender el imperio. Porque la gente, los cristianos, se sujetaban a la ley. Entonces Teodosio dice, yo voy a usar al cristianismo para que la gente se sujete a la ley. Y entonces, el 27 de febrero del 380 después de Jesús, Teodosio determina que la religión del Imperio Romano era la cristiana. ¿Y qué aparece ahí? La idea de una iglesia universal, santa e indivisible, vinculada al emperador. Y esto hace que la iglesia, al estar vinculada al emperador, al depender del emperador, se llene de lujo, se llena de ceremonial y surge una clase específica encargada de dirigir las iglesias. Acá surge el clero, que nosotros lo estudiamos en los libros de historia como una clase, como un estamento. Surge el clero como parte de la iglesia cristiana. Dentro de este clero, en un principio, había hombres que amaban a Dios y que se unían a la iglesia porque tenían el llamado al servicio a Dios. Pero este tipo de personas no les servían a los emperadores. A los emperadores les servían que en el clero hubiera personas a las cuales manipular, a las cuales manejar, las cuales obedecieran a su voz, a la voz del emperador. Y entonces el clero, el emperador empieza a transformar a la clase social del clero como un modo de escalar socialmente. Mira que todavía no había esto de que no se podían casar, se casaban todos. Pero hubieron iglesias locales que se resistían a ser asimiladas por esta iglesia universal, única, sagrada, indivisible o católica, como se le empieza a llamar. Y comienzan estas iglesias locales, estos grupos que mantienen la pureza de la fe y que luchan a partir del siglo II por mantener la pureza de la fe. Estos grupos empiezan a ser perseguidos. Y a medida que aumentan los privilegios del clero, aumenta la corrupción dentro de la iglesia. Y para mantener cada vez más el control sobre la enorme masa de cristianos, porque imagínate, todos querían ser de la religión del emperador. No era por fe, no era por amor a Dios, no era porque estaban convencidos que eran pecadores y necesitaban arrepentimiento, sino que era por conveniencia.
por conveniencia se unían a la iglesia. Y entonces, para dominar cada vez más a esta masa de cristianos, dentro de la iglesia el emperador tiene que comenzar a crear cada vez más cargos para dominar. A ver, el emperador Teodosio había pensado usar el cristianismo para dominar las masas. Ahora, para dominar la iglesia, tuvo que crear cargos, cada vez más cargos, con más privilegios, para que dependieran de él. Y así llegamos que al año 500 después de Jesús, dentro del clero, podías contar con una mano, con dos. ¿Cuántas personas estaban allí? Porque tenían un llamado de Dios a servirlos. Dicen los libros de historias que para el año 500 ha desaparecido el llamado ministerial por completo en los altos cargos, pues estos son ocupados por los amigos de los emperadores. Así te lo dicen los libros. A partir del año 500 desaparece el llamado ministerial por completo en los altos cargos, pues estos son ocupados por los amigos de los emperadores. Y para ocupar este cargo lo tenías que comprar. ¿Y quién se enriquecía? El emperador. Y esta compra de cargos llevó a que la corrupción fuera cada vez más grande. Y dentro de la iglesia surge un hombre, dentro de esta iglesia universal, surge un hombre con mucho poder económico, llamado Bonifacio, y un emperador debilitado, llamado Poca. Anda el libro de historia. Y Bonifacio le dice al emperador: yo te doy si vos me das una cosa. Este era un clérigo común, medio ahí de estos con privilegio, y le dice: inventame un cargo para mí, que yo esté por encima de todos en la iglesia. ¿Qué inventó? A ver, ¿qué inventó? El Papa. Año 606 después de Cristo, recién. De verdad es cuando, mira, yo puedo inventar que para atrás voy metiendo nombres hasta llegar a Pedro. Pero recién en el año 606 se establece el papado y el primer papa es Bonifacio. En los primeros tiempos de este papado, aún los emperadores logran mantener el dominio de la iglesia. Pero ¿quiénes estaban llegando al papado? Hombres muy poderosos que pertenecían a la clase burguesa que se había enriquecido. Y lo puedes leer en todos los libros de historia, tipo los Medici. Estos hombres de estas familias empezaron a llegar a los cargos eclesiásticos más altos. Y como el papado empezó a ser integrado por hombres que eran provistos por estas familias poderosas, la iglesia logra deshacerse del dominio de los emperadores y ahora son los papas los que ponen y quitan reyes, ponen y quitan emperadores, son los que dirigen la política de Europa. Pero estamos hablando en el año 700 después de Cristo. Ahora, la corrupción lleva a que sigan intentando mantenerse la pureza de la fe dentro de ciertos grupos cristianos. Y estos grupos cristianos, aparte de los paulicianos, novacianos, montañistas y donatistas, de estos grupos sale otro grupo que dice: vamos a encerrarnos en lugares a los que no nos llegue nada de la corrupción. ¿Y qué surgen? Los monasterios. Y empieza a desarrollarse la vida aislada, y ahí surge el de no casarse. En los primeros monasterios lo que hubo fueron hombres, monasterios de hombres, monasterios de mujeres, hombres y mujeres que intentaban mantener la pureza de la fe. Pero como eran lugares que eran mantenidos por los emperadores, ahí empezó a llegar gente holgazana que no tenía ningún interés en trabajar y buscaban estar ahí para comer sin trabajar. Y entonces, ¿a dónde llega la corrupción ahora? A los monasterios.
Ahora, cada vez eran más grandes las masas que seguían a la iglesia, pero dentro de la iglesia las personas no seguían por amor a Dios. Y entonces la gente era inestable en lo que se llamaba su fe. Y tanto los papas como los reyes y los emperadores necesitaban que esta gente se mantuviera ahí, porque el cristianismo, ¿qué hacía? Alentaba a obedecer las leyes. Y acá surge, después del año 700, para dominar a las masas mediante las emociones, la iglesia comienza a desarrollar el culto a los mártires y el culto a María, que se llama Mariolatría. Y en ese momento Jesús empieza a desaparecer como el único mediador entre Dios y los hombres, violándose de este modo lo que Jesús y los apóstoles habían enseñado. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y la iglesia enseñaba: pedíselo a María, pedíselo a este santo, pedíselo a este otro mártir. Porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, 1 de Timoteo 2:5. Ahora, para defender estas posiciones, tienen que surgir dentro de la iglesia teólogos. Surgen teólogos muy buenos, como Agustín, pero surgen teólogos que hacen cualquier desastre y no cuidan la sana doctrina y crean la teoría de la transubstanciación, en donde los elementos de la Santa Cena pasan a representar y a personificar el sacrificio real de Jesús. Y cada momento que se comía el pan y se tomaba del vino, se estaba matando a Jesús. Cuando la Biblia enseña que fue una vez y para siempre. Una sola vez el sacrificio. Además, surgen más creencias opuestas a la Biblia, como la idea del purgatorio. Esa idea de que había un lugar intermedio para las almas, de las cuales podían ser sacadas mediante oraciones. Oraciones que no podía hacer la persona común. Oraciones que tenías que pagar al cura para que te las hiciera. Y si vos si la persona, vamos a suponer que yo tenía un pariente que era un asesino y se muere. Entonces a mí me decían: está en el purgatorio, Elizabeth. Si vos vas y le pedís al cura que te lo ore, que para que lo saque al purgatorio, sale del purgatorio y se va al cielo. ¿Ah? Y entonces yo iba y decía: ay, señor cura, mire que mi tío, él cometió ese delito, pero era un hombre bueno, y yo lo quiero encontrar conmigo. Y decía: bueno, le cuesta tanto, Elizabeth. Yo iba y pagaba por las oraciones para que me lo sacaran del purgatorio y fuera al cielo. Cuando la Biblia dice que hay una sola oportunidad de ser salvos, mientras estamos vivos. Después, olvídate, no hay chance de nada. El rico y Lázaro, que nos enseña. ¿Había una chance de algo más? El rico murió y se fue al purgatorio. Lázaro tenía chance de sacarlo al rico al purgatorio. El rico decía: ¿hay alguna chance de yo salir de acá? No, el rico decía: vayan y le dicen a mi pariente que todo es verdad, que me fui para el infierno. No había chances. Ahora, estos grupos que intentaban mantener la pureza de la fe, como los novacianos, los montañistas, los donatistas y los paulicianos, estos empiezan a provocar un levantamiento. Estos dicen: no, ahora sí se fueron de mambo, como dicen los grises. Zarparon, se fueron, derraparon, ya disparate total, acá no. Y estos grupos de cristianos empiezan a decir: no. Y ese no, lo que provocó fue que la iglesia se levantara, lo que se llama el levantamiento de la iglesia contra la iglesia. Antes la persecución había sido primero judía, luego imperial, luego tienen paz, porque la iglesia es declarada la religión del imperio.
Pero estos grupos evangélicos que se mantenían en base al Evangelio, estos grupos empiezan a ser perseguidos por esta Iglesia universal, por la Iglesia católica. Y el oscurantismo dentro de esta iglesia aumenta de tal modo que en el año 787 no solamente se le empieza a pedir que a los santos y a los mártires que se hagan cosas a favor de ellos, sino que se los nombra santos. Y se hace un culto a las imágenes y la idolatría se propaga por completo dentro de toda la iglesia. La gente se empieza a inclinar ante las imágenes cuando desde los mandamientos está prohibido. Cuando la Biblia dice que es aberración a Dios. Pero ellos empiezan a inclinarse y le lavan el coco a la gente de que estaba bien. Y encima de eso, a partir del 814, como todos estos grupos se siguen manteniendo y aferrando contra todas estas posiciones, prohíben que el pueblo pueda leer la Biblia. Dicen, ustedes no están capacitados para interpretar la Biblia. Solo nosotros podemos interpretarla para ustedes. Y esa cosa que Dios había pedido que fuéramos conocedores, sabedores de la palabra, que fuéramos intérpretes de la palabra, desaparece de la gente. Y la Biblia se traduce al latín para que el pueblo no tenga acceso a ella. En el 1054, por más razones políticas que religiosas, aclaremos, las razones eran más políticas que religiosas, se produce el cisma de Oriente, es decir, la iglesia se divide. Esta iglesia universal se divide. Y generalmente dice, la iglesia se dividió en dos partes. La iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Mentira. Se dividió en tres partes. Se dividió en iglesia católica, se dividió en iglesia ortodoxa. ¿Y quiénes siguieron? Los grupos evangélicos que no se unieron a ninguno de estos dos bandos. Sí, escúchame, desde allá, desde que se fundó la iglesia, ¿quiénes venimos por este costado de la historia? A los que nadie nos nombra. Nosotros que hemos mantenido la pureza de la fe venimos por este costado de la historia. Somos los evangélicos los que surgimos acá en la iglesia primitiva. Somos los más viejos. Nosotros de verdad somos la iglesia original. No son los demás, somos nosotros. Venimos desde allá por este costado de la historia que han intentado ocultarnos a la vista. Y en el 1054 se produce esta división y surgen de estos grupos paulicianos, no va a ser, todos estos grupos surgen en especial dos grupos que los nombramos a estos dos porque son muchos más. Nombramos a estos dos porque se extienden hasta el día de hoy. Y lo podés encontrar acá en Uruguay a un grupo de estos. Surgen los valdenses y los albigeneses. Y estos hombres comienzan a contender, como dice la Biblia, por la fe, pero de modo secreto, buscando restaurar el cristianismo evangélico. Y lo hacían de modo secreto para que no los metieran presos. Ellos lo hacían se fueron a vivir a lugares apartados, evitando ser encontrados por la iglesia que los perseguía, y intentan restaurar el cristianismo evangélico. Y desde el 1100 empiezan a surgir dentro de estos grupos y dentro de esta iglesia corrupta personas que dicen, pero para que esto está mal, y son letrados, personas con conocimiento, son universitarios, que se levantan y dicen, no, eso no dice la Biblia. Se empiezan a levantar grandes teólogos, como Wycliffe, que en el 1372 empieza a atacar las prácticas de juntar dinero y enviarlo a Roma, que critica y ataca las prácticas de la transubstanciación.
de la obligación de aprender latín para poder leerte la Biblia. Y empieza a traducir la Biblia al inglés para que todos los ingleses tuvieran acceso a la Biblia. O como el checo Juan Hus, que se opuso al papado y a todas las doctrinas cerradas de la Iglesia Católica y fue condenado y ejecutado el 6 de julio de 1415 por un concilio católico ordenado por el Papa. Y hubieron muchos más, pero te nombro dos para no aburrirte. Pero fue la venta de indulgencias, la venta de perdón para vivos y muertos que sigue vigente hasta hoy. Si vos crees que este disparate de las indulgencias no existe, de que vos con dinero podés comprar el perdón de tus pecados, no existe más dentro de la iglesia, estás equivocado. Mírate a Francisco cuando vino a Brasil, en San Pablo. Vas a ver cómo vendió indulgencias. Delante de todo el mundo. A los jovencitos les vendió indulgencias. Entra a la página, pone quiero comprar indulgencias, te sale. Y Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, coloca en la puerta de la catedral de Wittenberg 95 tesis, 95 posiciones contra la práctica de las indulgencias, diciendo esto no es bíblico. Ahora, Martín Lutero no pretendía desarmar ninguna iglesia. Martín Lutero pretendía purificar la iglesia, pero no la pudo purificar, porque la iglesia no aceptó sus errores, y aquí es cuando comienza la reforma protestante. Y esta reforma protestante será profundizada por hombres como Zwinglio y Calvino. Cuando se establece la reforma protestante y se une a estos grupos que venían por el costado de la historia, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica empieza a practicar lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Empieza de nuevo el movimiento evangelístico y el movimiento misionero que se extiende por todo el mundo, llega a América y nosotros conocimos el Evangelio. Un evangelismo que es necesario que vos y yo sigamos practicando en el día de hoy. Y vos me vas a decir, entonces la iglesia evangélica protestante es pura hasta el día de hoy. No, mentira. Lamentablemente te tengo que decir que hay un grupo de esta iglesia reformada que se volvió a corromper. Y que vos y yo tenemos que seguir por el costado de la historia, intentando defender la verdad. A partir del 1906, comienza un movimiento dentro de las iglesias evangélicas, que algunas personas, algunos líderes han desvirtuado y se han apartado de la verdad de la Biblia, y por eso decimos que necesitamos volver a la pureza de la palabra de Dios. Por eso siempre lo repito, la Biblia, volvé a la Biblia. No te comas los cuentos que te hacen, cuentos fantásticos, cuentos de viejas, fábulas de viejas, como dice la Biblia. No te los comas. Conoce la verdad de Dios y a partir de esa verdad de Dios, seguí el Evangelio sano. La doctrina pura, sin mancha. Y estos grupos que empezaron a ensuciar el Evangelio, lo hicieron la mayor parte por lo que dice Judas, por ganancia deshonesta. Y empezaron a hacer también de la iglesia evangélica un mercado de la fe. Y te dicen, pacte con Dios. Ofrende para que Dios lo sane, para que Dios lo prospere. Indulgencias. Ofrende para que su hijo vuelva a los caminos del Señor. Indulgencias. Es la misma corrupción que criticábamos. Dice la Biblia en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es necesario que abunde en mí, que abunde en vos lo que dice la Biblia. Es necesario que abunde en mí y abunde en mí los coros que son bíblicos. Es necesario. Es necesario que yo conozca al Dios verdadero y alabe al Dios verdadero, no a las fábulas que se han inventado. Y que cuando hable del Dios verdadero. Que no seamos más engañados por falsas doctrinas y que al hablar de la Biblia lo hagamos con la sabiduría y con algo necesario, increíblemente necesario, integridad intelectual y espiritual. Lo hago por amor a Dios, no por ganancia, no por conveniencia, no por aparecer. Lo hago por amor a Dios. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No necesitamos revelaciones nuevas. Son mentiras las revelaciones nuevas. Todo lo que necesitábamos para nuestra salvación ya nos fue revelado y está de Génesis a Apocalipsis. Nadie tiene sueños ni visiones sobre tu vida. Vos tenés el Espíritu Santo que te enseña. Nadie te maneja. Nosotros solamente podemos aconsejarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Pero, que tuve una visión sobre usted, hermanito. Que Dios me reveló que a usted le va a... ¿Para qué tenés el Espíritu Santo vos? ¿Para qué envió Dios el Espíritu Santo? Para que te enseñe a vos y te muestre a vos. Que cuando escuchás la palabra de Dios, que cuando lees la palabra de Dios, te enseña a vos y te muestra a vos y te dirige a vos. Y no necesitas de un Walter Mercado que venga a decirte lo que tenés que hacer. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda verdad. A vos te guía, a mí me guía, guía a la iglesia, nos enseña a todos y nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a nosotros seguir por el costado de la historia, manteniendo la pureza de la fe. Amén.